Aquel almuerzo debía ser un simple encuentro familiar. Pero cuando mi nuera me arrancó el menú de las manos y me dijo, «Tú ya no decides nada», supe que algo dentro de mí se había quebrado. Nadie la detuvo, ni siquiera mi hijo. El silencio fue brutal. Pero entonces ocurrió algo que ninguno de ellos esperaba. El camarero se me acercó, me miró a los ojos y con voz baja pero firme me dijo, «Señora, esta es su casa. Usted sigue siendo la dueña». En ese instante todo cambió. Pero antes de que te cuente cómo terminó ese almuerzo, hay algo que te quiero pedir, por respeto a todas las mujeres que hemos sido calladas en nuestra propia casa. Dale like si tú también has sentido alguna vez que te dejaron al margen de tu propia familia, pero elegiste retirarte con elegancia y sin escándalo. Y suscríbete si sabes que hay cosas que solo una madre en silencio comprende. Por cierto, me gustaría saber desde dónde me estás escuchando. Tal vez estemos más cerca unas de otras de lo que imaginamos. Me llamo Beatriz, tengo 71 años y durante mucho tiempo fui la figura silenciosa pero constante que sostenía a mi familia. No hacía falta levantar la voz. No era necesario imponerme. Me bastaba con una mirada firme, con una palabra dicha a tiempo, con la calma de saber que todo estaba en orden gracias a mí. No me criaron para el escándalo, sino para la compostura. En mi época, se nos enseñaba a entrar en una sala con elegancia, a retirarnos con dignidad y a jamás hacer sentir a otro que está de más. Quizás por eso nunca imaginé que terminaría siendo tratada como un estorbo. Siempre he sido una mujer de detalles. Mis collares de perlas, mis guantes de encaje, mis cuadernos de recetas, mis domingos en la terraza leyendo con una taza de té. Aprendí a cuidar todo lo que me rodeaba. Las plantas, la vajilla heredada, las palabras. Y también cuidé a mi hijo con ese mismo esmero. Lo crié sola durante años, tras enviudar demasiado pronto, y aunque la vida fue dura, jamás le faltó amor, ni educación, ni un plato caliente. Hice sacrificios que jamás mencioné, porque no me parecía digno recordarlos. Yo amaba simplemente, y cuando amas de verdad, no haces inventario del dolor. El tiempo pasó, mi hijo creció, se casó, y con el tiempo, sin darme cuenta, pasé de ser el centro de su vida a una figura decorativa. Me invitaban por cortesía, me hablaban con condescendencia, me escuchaban sin oír. Empecé a notar que mis opiniones molestaban, que mis silencios eran interpretados como debilidad y que mi presencia ya no era necesaria. Pero me callé, porque una mujer como yo no suplica afecto, lo observa, lo mide, y si no lo encuentra, se retira con elegancia. Y sin embargo, aquel almuerzo fue distinto, porque aunque ya había soportado desplantes antes, nunca nadie se atrevió a arrebatarme mi dignidad de forma tan pública. Aquel gesto, aquel menú arrancado de mis manos como si yo ya no tuviera derecho ni a elegir un plato, fue el punto de quiebre. Pero lo que ellos no sabían es que el lugar donde estaban sentados, la comida que comían y hasta la cuenta que pensaban ignorar, me pertenecía. La invitación llegó con un mensaje corto, casi indiferente. «Mamá, comeremos. El domingo en el restaurante vendrán también los padres de Lucía. Te esperamos a las 2. Nada más. Ni un «nos haría ilusión que vinieras», ni un «¿te apetece?». Solo un aviso como quien comunica un cambio de agenda a una secretaria. Respondí con un simple «de acuerdo». A esas alturas ya estaba acostumbrada a no esperar efusividad. Aprendí a reconocer las grietas en los vínculos, esas pequeñas fracturas que no hacen ruido, pero que terminan por dejar entrar el frío. Me vestí con sobriedad. Un conjunto gris perla, blusa de seda blanca, broche antiguo en el cuello, zapatos de tacón bajo. Mi abrigo de lana, ese que todavía conservaba con delicadeza desde que lo compré en París hacía más de 20 años. Me tomé el tiempo de peinarme bien.
recogí mi cabello con una horquilla de nácar y antes de salir me perfumé con una sola gota en la muñeca izquierda. Elegancia no es ostentación, es respeto por una misma. El restaurante estaba en el centro, uno de esos lugares que durante décadas sirvió a las familias más tradicionales de la ciudad. Mesas amplias, manteles de lino, sillas tapizadas en terciopelo verde musgo y una iluminación tenue que hacía que cada mesa se sintiera como un salón privado. Lo conocía bien, no solo porque había comido allí cientos de veces, sino porque yo misma ayudé a levantarlo. Pero eso nadie lo sabía. Ni Lucía, ni sus padres, ni siquiera mi hijo entendía el peso de lo que ese lugar representaba para mí. Para ellos era un sitio cómodo, con prestigio y buena comida. Para mí era una historia entera. Pero ese domingo me senté a la mesa como una invitada más. Llegué puntual, como siempre. Los demás fueron llegando con la despreocupación de quienes no miran el reloj. Lucía, con su vestido ceñido color vino, labios rojos como bandera, mirada altiva. Sus padres, vestidos con el exceso de quienes confunden dinero con clase. Mi hijo, con esa sonrisa nerviosa que últimamente solo usaba cuando tenía que explicarme algo que no me iba a gustar. Me dieron 2 besos, fríos. Me sentaron en la cabecera de la mesa, pero no como gesto de respeto, sino como quien quiere alejar a alguien del centro de la conversación. Lo supe enseguida, porque desde allí nadie me hablaba directamente. Todo giraba en torno a Lucía, a sus planes, a sus bromas, a su risa que cortaba como cuchillo. Yo observaba, respondía cuando era necesario, sonreía. Me limité a tomar agua mientras todos pedían cócteles y cuando el camarero trajo las cartas, sentí que el ambiente se tensaba un poco más. Yo alcancé la mía, como siempre lo había hecho. Elegí un plato ligero, pescado con salsa de hinojo, y en cuanto levanté la vista para buscar al camarero, Lucía estiró el brazo bruscamente, me arrancó la carta de las manos y dijo en voz alta: «No, Beatriz, tú vas a comer lo que yo te diga. Ya no estás para andar eligiendo cosas raras». Lo dijo como una broma, como esas frases envueltas en sonrisa que buscan disimular el veneno, pero el gesto fue violento. La forma en que me arrebató el menú hizo que se volcara ligeramente mi copa de agua. El líquido se deslizó hacia el borde de la mesa y el silencio que se hizo fue más elocuente que cualquier grito. Nadie dijo nada. Nadie. Mi hijo bajó la mirada. Los padres de Lucía se acomodaron en sus asientos como si no hubieran visto nada. Lucía rió y le entregó el menú al camarero, diciendo con tono burlón: «Para ella, pollo a la plancha con puré, que no se nos indigeste con tanto lujo». Y después, como si nada, volvió a hablar de otra cosa. Yo no dije una sola palabra, ni una. Mi rostro no se alteró. Tomé la servilleta, sequé con calma el borde de la mesa y seguí escuchando como si el mundo no se hubiera estremecido por dentro. Pero dentro de mí algo se estaba reconfigurando. No era rabia, era algo más hondo, un eco antiguo de todas las veces que había sido ignorada, silenciada, reducida a un objeto decorativo. Mi dignidad no gritaba. Mi dignidad se sentaba recta, respiraba despacio y esperaba su momento. Entonces ocurrió lo que nadie esperaba. Un camarero joven, discreto, que me había observado desde la distancia, se acercó por detrás de mi silla. No interrumpió la conversación, no alzó la voz. Solo inclinó ligeramente la cabeza hacia mi oído y susurró con respeto: «Señora, esta es su casa. Usted sigue siendo la dueña». Sentí un escalofrío. Me volví hacia él lentamente, sin comprender del todo si lo había escuchado bien. Pero su mirada era firme, y en ella no había compasión, sino reconocimiento, un gesto de reverencia. Le asentí levemente. Él se retiró. Lucía siguió hablando.
Nadie entendió lo que había pasado. El silencio había sido solo para mí. Pero entonces, desde el fondo del salón, se abrió la puerta lateral, esa que da a la zona privada del restaurante, y apareció Alfredo, el administrador, alto con su traje de lino oscuro, cabello canoso y esa expresión de hombre que ha conocido a la verdadera nobleza sin necesidad de títulos. Caminó con paso seguro hacia nuestra mesa. Al llegar, saludó a los presentes con una sonrisa cortés, pero cuando me vio, su rostro se iluminó. Se acercó, me tomó la mano con delicadeza y dijo: «Doña Beatriz, qué alegría verla aquí. ¿Desea pasar a su despacho o prefiere comer tranquila?» Todos enmudecieron. Lucía lo miró sin entender. Mis ojos se cruzaron con los de mi hijo. Él frunció el ceño, como si una verdad incómoda comenzara a desenrollarse ante sus ojos. Nadie dijo nada. Yo me levanté con calma, me acerqué a Alfredo y respondí: «Comeré tranquila, pero dígale al chef que use su receta de siempre para mi pescado al hinojo. No soporto el pollo seco». Alfredo asintió y se marchó. Volví a sentarme. Nadie se atrevió a mirarme directamente. El resto del almuerzo transcurrió en un silencio tenso, punzante. Las palabras ya no fluían con ligereza. Lucía intentó retomar la conversación varias veces, pero su voz había perdido ese tono dominante. Yo comí lentamente, saboreando cada bocado, no del plato que me impusieron, sino del que yo había elegido, como toda la vida lo hice, porque una mujer puede callar durante años, pero no por eso deja de ser quien es. Cuando el postre llegó, me limité a pedir un té, y antes de levantarme, dejé una tarjeta sobre la mesa. No era una cuenta, no era una advertencia. Era solo una palabra escrita a mano: dignidad. Salí del restaurante sin mirar atrás, pero supe, desde ese instante, que mi historia aún no había terminado, solo acababa de empezar. Siempre me ha costado hablar de mi pasado, no porque esté lleno de secretos, sino porque está hecho de silencios, silencios largos, constantes, elegidos. Cuando uno guarda silencio demasiado tiempo, empieza a parecer que no ha vivido nada, pero no es así. Yo he vivido, he amado, he perdido, he construido con las manos aquello que otros pisaron sin mirar el suelo. Y sobre todo, he sostenido. He sido columna, firme, invisible. Cuando era niña, mi madre solía repetir una frase: «Las mujeres valiosas no se exhiben, se sostienen», y yo me lo creí. O quizás fue lo único que supe hacer. Nací en una casa antigua del centro, de esas con patio interior, piso de mármol desgastado y una higuera que daba sombra a la hora del almuerzo. Mi padre murió cuando yo tenía 14 años. Mi madre, que antes cosía por encargo, empezó a cocinar para una familia adinerada, y con eso salimos adelante. Nunca nos faltó lo esencial, pero aprendí pronto que todo se logra con esfuerzo. Fui buena estudiante. No destacaba por brillantez, sino por constancia. Siempre bien vestida, con los cuadernos limpios, las manos quietas. Me enseñaron que ser mujer era cuidar los detalles y no esperar recompensas por ello. A los 26 años me casé con Armando, un hombre elegante, serio, de familia tradicional. Nos enamoramos sin aspavientos, como se amaba entonces, con cartas, paseos cortos y la promesa de un futuro en común. Él tenía una pequeña empresa de suministros y yo trabajaba como contadora en un bufete. El matrimonio fue sereno, sin grandes tormentas, pero tampoco sin grandes fiestas. Nos teníamos respeto, y cuando su negocio empezó a tambalearse, fui yo quien propuso vender el coche y abrir algo juntos, un restaurante. La idea no nació de un sueño romántico, sino de necesidad práctica. Yo cocinaba bien, teníamos conocidos, y sobre todo queríamos independencia. Así nació el restaurante. No con glamour, sino con madrugadas pelando cebollas, aprendiendo recetas, negociando con proveedores,
Fueron años duros. Los primeros 6 meses tuvimos que dormir en la trastienda. Yo atendía las mesas durante el día y por la noche revisaba las cuentas con una linterna para no gastar electricidad. Armando se encargaba de la cocina, pero con el tiempo enfermó. Algo en sus pulmones. Los médicos nunca fueron claros. Yo sospeché que fumaba a escondidas, pero nunca lo confirmé. Murió cuando nuestro hijo tenía apenas 8 años. Una muerte lenta que me obligó a convertirme en todo al mismo tiempo. Madre, cocinera, administradora, reparadora de fugas, contadora y anfitriona. Criar a un hijo sola es como caminar por un bosque oscuro con una vela encendida, siempre con miedo a que se apague. Y sin embargo, nunca dejé de avanzar. Me levantaba antes del amanecer, le preparaba el desayuno, lo dejaba en el colegio y luego corría al restaurante. Hubo días en que serví platos con fiebre, en que cociné llorando, porque no podía pagar una factura, en que fingí sonrisas para no alarmarlo. Pero él siempre tuvo todo. Jamás faltó un uniforme limpio, un pastel de cumpleaños, un cuento leído antes de dormir. Yo me vacié por dentro para que él pudiera llenarse, y lo hice feliz, porque era mi hijo, porque era mío, porque lo amaba, con esa entrega antigua que no necesita reconocimiento. Con el tiempo, el restaurante creció. Empezamos a recibir clientes fijos, conocidos del barrio, empresarios, familias enteras. Yo seguía allí todos los días, desde la primera hora hasta el cierre. Me volví parte del mobiliario, como los candelabros o las fotos en blanco y negro que colgaban de las paredes. Nadie se preguntaba de dónde venía todo eso, pero cada mantel lavado a mano, cada receta pulida con años, cada copa reluciente llevaba mi sello. Nunca registré el lugar a mi nombre completo. Legalmente sí, claro, pero socialmente me convertí en la señora Beatriz, esa mujer amable que siempre estaba allí, silenciosa, cuidando de todo. Nadie imaginaba que yo era la dueña. Y a mí me gustaba así, que el lugar hablara por mí, que mis gestos construyeran lo que mi voz nunca exigió. Cuando mi hijo entró a la universidad, vendí una parte del local para pagarle la carrera. Nunca se lo dije. Él creía que había obtenido una beca completa. No quise que sintiera culpa. No quise que pensara que me sacrificaba por él. Era mi deber, y yo lo cumplía con gusto. Siempre me repitieron que las madres deben dar, no pedir, y yo lo hice, cada año, cada día, incluso cuando él empezó a alejarse. Primero fue la distancia de la juventud, fiestas, estudios, amistades nuevas. Después vinieron las novias, mujeres hermosas pero superficiales, y finalmente Lucía. Inteligente, decidida, encantadora en apariencia, pero con algo en la mirada que me ponía en alerta, una ambición disfrazada de sonrisa, una forma de mirar mi casa como si fuera suya. Aún así, nunca le cerré las puertas, al contrario. La recibí con respeto, le preparé su postre favorito, la incluí en las cenas de Navidad, le regalé libros de cocina. Intenté conectar, pero ella no quería vínculos, quería poder. Con el tiempo mi hijo empezó a hablarme distinto. Ya no me pedía consejos, me los informaba. Ya no me abrazaba al llegar, simplemente decía hola con rapidez. Y cuando decidieron casarse, me entregaron una invitación sin dedicarme una palabra más. No me pidieron ayuda, no me consultaron. Me dijeron el día, la hora y el lugar. Fui, claro, con mi mejor vestido. Pero fui como una figura decorativa. Me sentaron lejos, me presentaron como la mamá, sin nombre, sin historia. Y después, cada vez que nos veíamos, me relegaban un poco más, como si mis opiniones fueran caprichos de anciana, como si mi tiempo ya hubiera pasado. Dejé de ser Beatriz, me volví ella, y sin embargo nunca reclamé, porque en mi mundo reclamar era de mal gusto. Se supone que las mujeres elegantes no ruegan amor. Y yo no supliqué, solo observé. Me volví silencio,
pero no por debilidad, sino por dignidad, porque a veces callar es el único modo de gritar sin perder la compostura. El restaurante seguía funcionando, cada vez con menos mi presencia física, pero mi legado seguía allí. Las recetas, el mobiliario, la decoración, el personal fiel que me conocía desde siempre. A ninguno le sorprendió que yo apareciera aquel domingo. Para ellos, yo seguía siendo la señora Beatriz, la dueña, aunque mi hijo y su esposa ya lo hubieran olvidado. Lo que ellos no sabían es que mientras ellos me relegaban, yo escribía, cada noche, en un cuaderno de tapas negras que guardo en mi mesita. Escribía todo lo que callaba, lo que me dolía, lo que me enfurecía, lo que me hacía sentir invisible. Escribía con la letra pequeña y ordenada de quien no quiere desperdiciar espacio. Y allí, entre esas páginas, fui reconstruyéndome. Volví a recordar quién era, qué había hecho, cuánto valía, porque si una mujer no se nombra a sí misma, el mundo la borra. Y así llegamos al presente, a ese almuerzo que no fue un simple encuentro, sino un juicio silencioso, donde me arrebataron un menú como quien le quita el derecho a existir. Pero ya no era la mujer que soportaba en silencio. Ya no era la madre que esperaba comprensión. Yo era Beatriz. Y había llegado la hora de recordárselo a todos. Volví a casa en silencio. Ni siquiera encendí la radio del coche. La ciudad seguía viva a mi alrededor, con su tráfico de domingo, sus familias saliendo de misa, sus parejas tomadas de la mano en las terrazas. Pero dentro de mí, el mundo se había detenido. No sentí rabia, no lloré, solo una inmensa quietud, como si mi cuerpo hubiese comprendido, por fin, que ya no podía seguir fingiendo. Aparqué frente a la casa, bajé despacio y me detuve un momento junto al rosal blanco del jardín. Lo toqué como quien confirma que aún hay algo vivo. Entré y cerré la puerta con cuidado. El eco en el pasillo fue distinto, como si hasta las paredes me reconocieran distinta. Colgué el abrigo, me descalcé y subí las escaleras lentamente. Cada paso pesaba más que el anterior. En mi habitación, me senté frente al espejo. Me miré largo rato. No buscaba arrugas ni rastros de cansancio. Buscaba a esa mujer que un día fue madre, esposa, dueña de un lugar, arquitecta de todo. Pero ya no estaba completa. Algo se había roto. No de forma dramática. Se había resquebrajado con la misma suavidad con que se apaga una vela al cerrarse una puerta. Mi rostro seguía sereno, pero detrás de esos ojos azules había una grieta. Y no era una herida reciente. Era antigua, solo que ahora por fin se había dejado ver. Abrí el cajón de la mesilla, saqué el cuaderno de tapas negras y lo puse sobre mis piernas. No escribí de inmediato. Me quedé allí sentada, con la pluma en la mano, sintiendo la densidad de todo lo que no había dicho en años. No quería escribir sobre el almuerzo. No quería describir cómo me habían arrebatado el menú, cómo las risas fingidas habían intentado cubrir el desprecio, cómo mi hijo no había hecho absolutamente nada. Lo había visto, claro. Vio cómo me arrebataban un gesto tan simple como elegir mi comida y eligió el silencio. Y eso fue lo más insoportable. No el gesto de Lucía, sino la pasividad de él. Como si yo no mereciera defensa, como si ya no valiera la pena incomodarse por mí. Escribí una sola frase. Hoy terminé de desaparecer para ellos. Cerré el cuaderno. Lo dejé sobre la mesilla. Me quedé mirando por la ventana. La calle seguía igual. Un niño en bicicleta, un perro que cruzaba la acera, el sonido lejano de una campana. Todo seguía, todo excepto yo. Esa noche no cené, no porque no tuviera hambre, sino porque el cuerpo me pedía quietud. Me puse la bata de seda, apagué las luces y me metí en la cama sin decir una palabra. El silencio me arropó como una sábana, gruesa. Y así pasé la noche mirando el techo
respirando hondo, escuchando cada latido como si fuera una cuenta regresiva. Al día siguiente desperté temprano. La casa olía a lo de siempre, a madera vieja, a café sin preparar, a años acumulados, con esmero. Fui a la cocina y me serví una taza de té. Mientras esperaba que hirviera el agua, me senté junto a la ventana del comedor. En ese rincón he pasado más horas de las que podría contar. Desde allí veía todo: el jardín, la calle, el paso de las estaciones. Allí vi a mi hijo dar sus primeros pasos. Allí esperé sus regresos. Allí planifiqué cenas, cumpleaños, pagos, reformas. Pero ese lunes, ese rincón me supo distinto. Me senté derecha como siempre, pero ya no era la misma. Tomé una decisión, no una grande, aún no, una mínima. No llamaría, no escribiría, no preguntaría si alguien se había arrepentido. Si me notaron herida, no daría explicaciones. Por primera vez en mi vida, no buscaría entenderlos. Me ocuparía de mí. Fui hasta la biblioteca, saqué un libro de poesía que no abría desde hacía años y me obligué a leer en voz alta. No entendí mucho. Las palabras me pasaban por encima como agua tibia, pero era un acto de recuperación, de decirle a mi alma que aún había belleza, aunque el mundo me hubiera puesto a un lado. Durante 3 días repetí la misma rutina: desayuno silencioso, lecturas en voz baja, caminatas lentas por el jardín, cartas escritas y no enviadas. Me negué a convertirme en la mujer que llama llorando a su hijo. Me negué a justificar el desprecio como mal momento, confusión, falta de tacto. No, esta vez lo vi con claridad. Mi hijo no me defendió porque no quiso, porque en algún rincón de su alma ya no me consideraba necesaria. Yo era un adorno, un recuerdo, un gesto social, pero no una presencia viva. Y eso, más que el dolor, me dejó desnuda. Un jueves por la tarde, mientras regaba las hortensias, sonó el teléfono. Era él, mi hijo. El nombre en la pantalla me hizo temblar los dedos, pero no respondí. No estaba lista para escuchar excusas, ni para tragarme la voz. No quería volver a oír ese tono condescendiente, esa manera de tratarme como a una anciana despistada. Dejó un mensaje: mamá, solo quería saber si llegaste bien a casa. Lucía dice que estabas muy callada. Lo borré sin escuchar el final. Volví al jardín. Corté una flor blanca. La puse en un jarrón sobre la mesa del comedor, como hacía años atrás, como cuando aún sentía que mi casa era un refugio. Esa noche abrí un cajón que no tocaba desde hacía tiempo. Saqué los documentos del restaurante, escrituras, registros, actas notariales. Todo estaba allí, claramente, a mi nombre. En silencio lo releí todo. Recordé los préstamos, los pagos atrasados, las reformas que hice a mano. Lo que había levantado con las uñas ahora estaba consolidado, legalmente mío, pero no lo celebré. Solo sentí una certeza: esa gente que se sentó conmigo el domingo no tenía idea de dónde estaban parados. Comían en un lugar que se sostenía sobre mi historia, y ni siquiera se dignaban a mirarme a los ojos. Me vi, por primera vez, como una figura completa, no como una madre abandonada, no como una mujer despreciada, como una fundadora, una mujer que construyó y que, por tanto, tenía derecho a decidir. No dormí bien esa noche, no por tristeza, sino por lucidez. Las ideas llegaban como ráfagas. Me pregunté, ¿cuántas veces me callé para no incomodar? ¿Cuántas veces me tragué una opinión para no ser juzgada? ¿Cuántas veces disimulé el desprecio para no poner en riesgo los afectos? Y lo más importante, ¿qué había ganado con eso? ¿Acaso me respetaban más por haber sido dócil? ¿Acaso mi silencio fue comprendido como dignidad? No. Fue aprovechado. Fue interpretado como debilidad y no podía seguir permitiéndolo. Al día siguiente, abrí la libreta y escribí una carta. No era para nadie en particular, era para mí.
Comenzaba así: querida Beatriz, has hecho más de lo que te correspondía. Ya es hora de que vivas con la misma consideración que ofreciste. Ya no es tiempo de esperar gestos que no vendrán. Es tiempo de decidir. Guardé la carta en un sobre. La dejé en la mesa del comedor como símbolo, como un primer acto de afirmación. Y comprendí que no necesitaba levantar la voz. No necesitaba enfrentamientos. Bastaba con actuar. Bastaba con tomar el lugar que siempre fue mío y decidir quién entraría en él a partir de ahora. Porque a veces el mayor grito es el silencio. Y el mayor acto de amor propio es simplemente no volver. El viernes por la mañana me vestí con especial cuidado. No por vanidad, sino porque lo que iba a hacer merecía respeto. Llevé un conjunto azul marino, discreto, con una blusa de seda blanca y un pañuelo de lino anudado al cuello, zapatos bajos, bolso de cuero y en la mano la carpeta de documentos del restaurante. Caminé hasta el garaje, abrí la puerta lentamente, como si no quisiera despertar a nadie, y me puse al volante. Conduje sin música, sin prisa. El tráfico era el de siempre, pero en mi mente todo estaba más despejado que nunca. Sabía exactamente lo que iba a hacer. Y por primera vez en mucho tiempo no dudaba de nada. Llegué al restaurante antes de la hora del almuerzo. Aún estaban organizando las mesas y el personal corría entre la cocina y el comedor como un reloj bien aceitado. Me recibieron con una mezcla de afecto y reverencia. Todos me llamaban señora Beatriz, como siempre. Para ellos yo nunca dejé de estar presente. Alfredo, el administrador, salió de su despacho al verme. Nos dimos un apretón de manos. Me ofreció un café. Le dije que no. Hoy vengo como propietaria, Alfredo, y necesito hacer unos cambios. Entramos en su despacho. Cerró la puerta. Me senté frente a él, desplegué la carpeta y fui clara. Voy a transferir este restaurante a una fundación, una que ayude a mujeres mayores que han sido maltratadas, abandonadas o tratadas como un estorbo, mujeres como yo. Alfredo me miró en silencio. No preguntó por qué, solo asintió. Lo respeto profundamente, señora. ¿Qué necesita de mí? Le pedí que contactara con el notario, que agilizara los trámites y que mantuviera todo en estricta confidencialidad. Nadie debe saberlo hasta que yo lo anuncie. Nadie. Él comprendió. Me dio su palabra. Y cuando firmé los primeros papeles, sentí que una puerta interna se cerraba definitivamente y otra se abría. Después fui al banco. Había manejado mis cuentas con discreción toda la vida. Aún conservaba inversiones, propiedades, una cuenta personal con más de lo que mi hijo o su esposa jamás imaginarían. Pedí una cita con mi abogado y le entregué un sobre con mi nuevo testamento. En él dejaba claro que mi hijo y Lucía quedaban excluidos de toda herencia. Ni una propiedad, ni una cuenta, ni una vajilla. En su lugar nombraba como beneficiaria a la fundación que estaba por fundar. Pero señora, me dijo el abogado, ¿está segura? Le respondí con serenidad. Lo que he construido no será legado para quien me desprecia. El amor se hereda. El desprecio no. Volví a casa con una paz que no había sentido en años. Me senté en el sillón del salón, abrí las cortinas y dejé entrar la luz. Las partículas de polvo danzaban en el aire como si el mundo entero me aplaudiera en silencio. Por primera vez no sentía culpa, ni miedo, ni nostalgia. Sentía dignidad, plena, intacta. Esa misma tarde recibí un mensaje de Lucía, corto, frío, casi autoritario. ¿Podrías venir el domingo a almorzar? Mis padres estarán también. No, llegues tarde. No respondí. Lo leí una vez y lo eliminé. No volvería a sentarme a esa mesa. No volvería a exponerme al desprecio disfrazado de amabilidad. Esa mujer tan joven y tan vacía había creído que podía gobernarme. Me había subestimado. Pensó que por tener el afecto de mi hijo tenía también mi obediencia, pero se equivocó.
Yo no era una figura de adorno, yo era el cimiento. El sábado encargué una caja de vino especial, no para regalar, para guardar. Era una cosecha que Armando y yo habíamos elegido juntos hacía décadas. La abrí, saqué una de las botellas y la coloqué en el centro de la mesa. Esa noche cené sola. Un filete de salmón con eneldo, ensalada fresca y una copa de aquel vino antiguo. Me senté con la espalda recta. No puse música. No encendí la televisión. Comí como quien celebra una victoria interior, porque lo era. El lunes siguiente fui al Centro Cultural del barrio. Pregunté por la directora del programa para mujeres mayores. Me recibió una señora amable, de cabello corto y rostro cansado. Le conté que quería hacer una donación. Le hablé del restaurante, de la idea de convertirlo en un espacio de encuentro, de formación, de refugio. Le dije que no quería cámaras, ni homenajes, ni placas con mi nombre. Solo quería saber que otras mujeres encontrarían allí lo que a mí me fue negado: respeto. Lloró. Yo no. Ya no me salían lágrimas, solo decisiones. Una semana después, se formalizó el traspaso. Firmamos los papeles en la notaría. La fundación pasaba a ser la nueva propietaria del restaurante. Alfredo mantendría la administración durante un año más, hasta que se formara un equipo interno. Me ofrecieron quedarme como asesora honorífica. Rechacé. Ya había hecho mi parte. Ahora era el turno de otras. Publiqué una sola nota en redes sociales. Breve, elegante, sin dramatismo. Decía: el restaurante que tantos conocieron como un espacio de celebración y encuentro cambia de rumbo. A partir de hoy, será un lugar de reconstrucción para mujeres que necesitan recuperar su dignidad, porque nunca es tarde para empezar de nuevo. Gracias por tantos años de confianza. Beatriz. No mencioné a mi hijo, ni a Lucía, ni al almuerzo. No necesitaba exponer a nadie. El que debía entender, entendería. Esa noche mi teléfono explotó de mensajes. Amigas, conocidas, antiguos empleados, clientas fieles. Todas me escribían con admiración. ¡Qué gesto tan noble! ¡Qué ejemplo! Eres una inspiración. Pero entre todos los mensajes, había uno que no esperaba. El de mi nieta, una niña de 11 años. Me escribió desde el móvil de su madre, con faltas de ortografía y ternura desbordada. Abuela, me gusta que seas valiente. Yo quiero ser como tú. Lloré. Por fin. Pero no por tristeza. Lloré por esa pequeña chispa, porque entendí que tal vez, en medio de tanta indiferencia, había alguien que sí veía, alguien que sí sentía. Y eso me bastaba. A la mañana siguiente recibí una llamada de mi hijo. No la respondí. Dejó un mensaje de voz. Mamá, ¿qué hiciste? ¿Por qué no nos avisaste? No entiendo nada. Llámame. No lo hice. Ya no. Me correspondía explicar. Ellos habían tenido años para mirar, para preguntar, para acompañar. Eligieron no hacerlo. Ahora que lo procesaran en su tiempo. Mi dignidad no necesitaba permiso. Las consecuencias comenzaron a llegar solas. El círculo social de Lucía empezó a comentar la noticia. Algunos la felicitaban creyendo que era idea de ella. Otros sabían la verdad. Supieron que el gesto venía de mí y empezaron a preguntarse por qué. Las miradas cambiaron, las invitaciones cesaron. Mi hijo, enfrentado a preguntas que no sabía responder, comenzó a sentir el peso de su indiferencia. Pero ya era tarde. La rueda había girado y yo ya no estaba disponible. Esa semana cambié las cerraduras de mi casa, no por miedo, por cierre simbólico. Me regalé flores frescas, renové las cortinas del salón, doné la vajilla antigua que ya no usaba. Empecé a hacer espacio. No para otros, para mí. Me inscribí en un taller de escritura, uno de esos que siempre había postergado. Compré un cuaderno nuevo, tinta azul, letra firme. Y cada mañana al levantarme,
abría las ventanas y repetía una frase en voz baja. Ya no soy una sombra en mi propia historia, porque el caos ya había pasado, porque la verdadera calma había comenzado. Las primeras en reaccionar fueron las mujeres del barrio. No lo supe por las redes, sino por las miradas. Una mañana, al salir a comprar pan, sentí algo distinto en el aire. No era admiración superficial, era respeto, un tipo de respeto silencioso, casi reverencial, como si de pronto hubiera pasado de ser la señora Beatriz a la que se atrevió. Me detuve frente al mercado y una mujer que apenas conocía, Marina, la florista, se acercó con un ramo pequeño de lirios blancos. Me lo tendió sin decir una palabra. Solo me miró a los ojos y asintió. Lo tomé. Asentí también. Dos mujeres mayores reconociéndose sin necesidad de frases. Ese mismo día, al regresar a casa, encontré un sobre sin remitente bajo la puerta. Dentro había una hoja escrita a mano. La letra era temblorosa, de mujer mayor. Gracias por recordarme que aún valgo. Pensé que el mundo ya se había olvidado de nosotras. No venía firmada, pero no hacía falta. Supe que no estaba sola. Las llamadas de mi hijo se multiplicaron, no con preocupación sincera, sino con desconcierto. Me decía que no entendía, que Lucía estaba alterada, que esto podía malinterpretarse. Al principio los mensajes eran suaves, como si aún pensara que podía convencerme con tono dulce. Pero luego se tornaron más impacientes. ¿Por qué haces esto? ¿Qué le estás contando a la gente? Esto nos está perjudicando. Lo escuché, a veces entera, a veces solo los primeros segundos. Nunca respondí, porque ninguna de esas palabras era una disculpa. Solo eran intentos por recuperar control, pero ese control ya no era suyo. Una mañana me llamó Alfredo, el administrador del restaurante. Su voz sonaba distinta, casi divertida. Señora Beatriz, no se imagina la cantidad de mujeres que han venido a preguntar por usted. Algunas quieren dejar donaciones, otras quieren ofrecer talleres. Una señora incluso vino a traer la foto de su madre, que fue golpeada durante 20 años y murió sin justicia. La puso sobre la mesa y dijo, aquí va a empezar su reparación. Me quedé en silencio. Luego le dije, eso era todo lo que quería. Y colgué. Los periódicos locales comenzaron a hablar de la transformación del restaurante, una pequeña nota en una columna de Sociedad. Después, una entrevista que decliné con cortesía. La señora Beatriz no desea hablar. Dice que ya ha hablado suficiente con sus acciones. Así lo citaban, y la gente comentaba, pero no para cotillear, sino para preguntarse por qué. ¿Qué historia había detrás de una donación tan generosa y silenciosa? ¿Quién era esa mujer que cedía su legado sin buscar gloria? Mientras tanto, Lucía empezaba a perder el control. Lo supe por una vecina, Clara, que trabajaba en la tienda de modas donde ella solía ir. Llegó alterada, pidió ropa sin mirar tallas, habló mal de ti con una clienta, decía que la habías traicionado. Me lo dijo con tono casi de disculpa. Yo solo sonreí. Lucía no entendía. Para ella, todo era imagen. El gesto la descolocaba porque no respondía a su lógica de poder. No había escándalo, no había gritos, solo una decisión que no podía revertir. Y eso la desarmaba. Mi hijo, en cambio, comenzó a cambiar. No por iluminación propia, sino por aislamiento. Sus amigos de siempre ya no lo miraban igual. Algunos dejaron de invitarlo a reuniones, otros simplemente no respondían sus mensajes. Un colega suyo, Gustavo, con quien compartió universidad, le preguntó en una comida, ¿qué hiciste para que tu madre te eliminara del testamento? Me lo contó semanas después, en una carta que dejó en mi buzón. Nunca creí que llegaría a avergonzarme de lo que no hice por ti, pero ahora no puedo dejar de pensarlo.
Me senté frente a ti cuando te humillaron y no dije nada. Me callé por cobardía, por miedo a Lucía, por comodidad. Lo lamento, no respondí. No por rencor, sino porque el arrepentimiento tardío no borra el daño, solo confirma su existencia. Pero guardé la carta. La doblé con cuidado. La metí en el cuaderno de tapas negras. Porque a veces el perdón no se da, pero se documenta. Con el tiempo otras mujeres se acercaron. Una ex empleada del restaurante, ya jubilada, vino a tocar a mi puerta. Traía una cajita con una nota dentro. Cuando usted me pagó aquel tratamiento dental y me dijo, no lo mencione, solo cuídese, entendí lo que era la verdadera elegancia. Gracias por haber sido así cuando nadie me miraba. Lloró. La abracé. No dijimos más. También recibí una carta de una monja retirada, antigua clienta del restaurante. Me decía, a veces las mujeres buenas son también las que más sufren, pero también son las que más pueden cambiar el mundo sin romper un solo plato. Usted lo ha hecho. Y en el reverso, una oración escrita a mano por ella. No era una bendición. Era una alianza entre mujeres que entienden el valor del silencio. Lucía, mientras tanto, se desmoronaba en redes sociales. Publicaba fotos falsas, sonrisas fingidas, frases motivacionales recicladas, pero en su círculo todos sabían. Sabían que algo se había roto, que la mujer que antes hablaba por todos, ahora no podía explicar lo esencial. ¿Por qué la madre de su esposo la había retirado de su mundo con tanta elegancia y sin pronunciar su nombre? Mi nieta, en cambio, empezó a escribirme más seguido. Con su inocencia, me preguntaba cosas sencillas. ¿Cuál es tu flor favorita? ¿Te gustaba jugar cuando eras niña? ¿Tú también tenías miedo a veces? Le respondí con cuidado, con amor, con la esperanza de que, quizás, esa niña sea diferente, de que en ella quede sembrada una semilla de respeto que crezca lejos de la indiferencia de su madre. Un sábado por la tarde recibí una invitación. Era de una pequeña librería local. Querían que fuera a leer un fragmento de un libro que me había inspirado. Muchas mujeres quieren conocerla, decía la nota. No acepté, pero envié un mensaje. Gracias. Que ellas se escuchen entre sí. Ya no necesito decir más. Y en ese gesto confirmé algo que llevaba años madurando. A veces la mejor palabra es la que no se pronuncia, porque el eco del respeto llega cuando uno ya no lo espera, pero lo ha sembrado. Las reacciones no siempre fueron buenas. Una antigua amiga de Lucía me escribió indignada. No puedes castigar a tu hijo por lo que ella hizo. Es su esposa. No respondí, porque eso es precisamente lo que nunca entendieron. No era un castigo, era una elección. Elegí vivir con dignidad, y para hacerlo necesitaba rodearme solo de personas que la entendieran. Si eso implicaba alejar a mi propio hijo, era una consecuencia, no un capricho. Con el tiempo la historia dejó de ser novedad. Los periódicos se enfocaron en otras cosas. Las redes se llenaron de nuevos escándalos, pero en el corazón de muchas mujeres mi gesto había dejado una huella. Lo supe por las cartas, por los silencios cargados de sentido, por las visitas breves. Una joven tocó a mi puerta una tarde. Temblaba. Me dijo, vi lo que hizo, y gracias a usted dejé a un hombre que me apagaba la voz. Solo quería decirle eso. Y se fue, sin pedir nada, sin dejar su nombre. Ese fue mi mayor premio, porque la justicia silenciosa no se mide en juicios, se mide en los despertares que provoca. La verdadera reconstrucción no comienza con un gran gesto. Comienza con una taza de té bien servida en una mesa ordenada. Comienza cuando decides doblar una sábana con cuidado, no porque alguien vaya a verla, sino porque tú mereces el orden. La reconstrucción empieza en silencio, sin aplausos, sin anuncios. Comienza cuando una mujer se mira al espejo y ya no busca lo que perdió, sino lo que le queda. Y yo, por fin,
había llegado a ese lugar. Los primeros días después del traspaso del restaurante, los pasé haciendo cosas que había postergado durante años. Revisé cajones, regalé ropa que ya no me decía nada, ordené fotografías antiguas. Y mientras lo hacía, hablaba conmigo misma. Me preguntaba cosas sencillas. ¿Qué te gusta, Beatriz? ¿Qué música quieres oír? ¿A qué hora te apetece comer sin mirar el reloj de nadie? Eran preguntas básicas, pero nuevas. Durante décadas viví ajustando mis gustos al de los demás, cocinando lo que a mi hijo le gustaba, adaptándome a los ritmos de un negocio, cediendo espacios en mi casa para visitas que me incomodaban. Ahora, por primera vez, todo era mío. Mi tiempo, mi ritmo, mi casa. Y en lugar de sentirme sola, me sentí libre. Una mañana decidí cambiar los muebles del salón. No compré nada nuevo, solo reorganicé. El sillón que siempre miraba hacia el televisor ahora miraba hacia la ventana. La mesa que ocupaba el centro del salón ahora estaba en un rincón lleno de luz. Y en el centro puse una orquídea blanca. Me preparé un café y me senté frente a ella. Respiré. Eso era todo, respirar, estar, sin deberle nada a nadie. Poco a poco empecé a establecer nuevas rutinas. Salía a caminar por las mañanas, sin prisa. Saludaba a los vecinos, muchos de los cuales ahora me miraban con una mezcla de respeto y ternura. Iba al mercado, elegía frutas con calma, preguntaba por recetas, volvía a leer novelas, libros que había comprado hace años y que seguían en las estanterías con el lomo impecable. Ahora los abría, los subrayaba, les doblaba esquinas. Empecé a usar el comedor principal, ese que antes solo se abría para ocasiones especiales. Porque entendí que yo era la ocasión. Un día me senté en el jardín, cuaderno en mano, y empecé a escribir cartas a personas que ya no estaban. A mi madre, a Armando, incluso a la Beatriz joven que fui. Le pedí perdón por todas las veces que se cayó por miedo a incomodar. Le agradecí su fortaleza. Le prometí que, de ahora en adelante, cada decisión la tomaría pensando en ella. No terminé la carta. No hacía falta. Bastó con escribirla para cerrar el círculo. La noticia del restaurante ya no estaba en los periódicos. El murmullo había pasado, pero cada tanto llegaban ecos. Una antigua clienta me envió una postal desde el norte. Fui al nuevo centro. Me sirvieron té, me escucharon y supe que estaba sentada en el lugar correcto. La pegué en la nevera. No como trofeo, sino como recordatorio. Uno nunca sabe cuánta vida puede contener un espacio cuando está construido con amor. Un día, mientras barría la entrada de casa, se acercó Clara, la vecina del número 12. Siempre había sido tímida, apenas un saludo desde la reja. Esta vez traía una caja con galletas de mantequilla. No sabía cómo darte las gracias, pero las hago cada Navidad. Me las tendió con una sonrisa nerviosa. Yo la invité a pasar. Preparamos té. Hablamos de flores, de libros, de las vecinas que ya no estaban. Y cuando se fue, me dijo algo que se me quedó grabado. Es la primera vez en años que me siento escuchada sin que me corrijan. Me di cuenta de que sin querer estaba empezando a reconstruir también desde otros. Pero esta vez, desde la elección, ya no era el sacrificio que nadie pedía. Era la compañía que se ofrecía desde la libertad. Recibí también una carta de una joven periodista que había escuchado de mi historia. No pedía una entrevista. Solo quería contarme que su madre había decidido dejar un matrimonio tóxico después de leer sobre lo que había hecho yo. Dijo que si una señora de 71 años podía rehacer su vida con esa elegancia, ella también podía. La carta venía acompañada de un dibujo hecho por el hijo de la periodista, una mujer de pelo blanco con una capa. Abajo, en letras grandes y torcidas, superabuela. Lo colgué en la cocina, no porque me creyera heroína, sino porque ese niño, sin saberlo, había captado algo que a veces los adultos olvidan, que ser firme no es ser dura. Es ser justa contigo misma. Una mañana
Me animé a visitar el restaurante convertido en centro. Alfredo me había dicho que podía ir cuando quisiera, pero yo había preferido dar espacio. Ese día llegué temprano. El salón estaba lleno de mujeres en distintas mesas, tomando café, bordando, conversando. Había risas, algunas lloraban. En una esquina una voluntaria enseñaba a usar una computadora. En otra se organizaba un taller de escritura. Nadie me reconoció, y eso fue hermoso, porque no vine a que me aplaudieran. Vine a ver si el espacio respiraba dignidad, y respiraba. Antes de irme, una mujer se acercó. Tendría unos 60. Me miró con atención y dijo, ¿usted es Beatriz? Asentí. Ella bajó la voz. Yo era amiga de su hermana. Sé quién es usted. Gracias por hacer esto. Le sonreí. No necesitábamos más palabras. Volví a casa con el corazón lleno. Me preparé una sopa caliente. Puse un disco de Edith Piaf y dejé que la voz rasposa llenara las paredes. Me permití una copa de vino. Me di un baño largo. Me puse mi camisón favorito. Y mientras me cepillaba el cabello, entendí algo que hasta entonces no había querido mirar de frente. Ya no esperaba nada de mi hijo. No porque no lo amara, sino porque había soltado la idea de que él algún día comprendería. Hay personas que solo sabrán lo que perdieron cuando ya no lo tengan. Y ese era su camino, no el mío. Mi reconstrucción no dependía de su perdón, ni del reconocimiento de nadie. Estaba en mis manos, en mis decisiones, en la calma con la que abría los ojos cada mañana. Me inscribí en un curso de historia del arte, no para demostrar nada, solo porque siempre quise hacerlo. Y en ese salón, rodeada de gente de todas las edades, sentí que pertenecía, que aún tenía voz, que aún podía aprender, reír, aportar. Empecé a escribir cuentos cortos, historias sobre mujeres mayores que se escapan en medio de la noche para comenzar de nuevo. Algunos eran tristes, otros divertidos. Todos tenían algo de mí. No los publiqué, no los compartí. Los guardé en una carpeta celeste junto al cuaderno de tapas negras. Ahora tengo 2. Uno para lo que dolió, otro para lo que florece, y así, entre jazmines, cartas escritas a mano, visitas espontáneas y cenas para una sola, fui reconstruyendo mi vida, sin prisa, sin ruido, pero con toda la dignidad que merezco, porque a esta edad el verdadero lujo no es el oro, es la paz. Y yo, al fin, la tengo. He llegado a una edad en la que ya no tengo prisa. No necesito que me entiendan a la primera. No me importa si alguien me mira con condescendencia o si piensa que exagero. Ya no quiero convencer a nadie. No tengo que hacerlo. Quien ha vivido lo que yo he vivido, me entenderá sin explicaciones. Y quien no lo entienda, que pase de largo. Me lo he ganado. El derecho a mi propia voz, a mi propio silencio, a no justificar ni uno solo de mis pasos. Durante muchos años creí que el amor se demostraba cediendo, callando, estando disponible. Fui educada para no molestar, para acomodarme, para entender siempre al otro, incluso cuando el otro no me entendía a mí. Y no me arrepiento de haber amado así, pero sí me lamento de haber creído que eso me garantizaba ser amada de vuelta con el mismo respeto. No fue así. Descubrí, demasiado tarde quizá, que hay personas que toman tu silencio como una invitación a pisarte, que cuanto más te adaptas, más invisible te vuelves, y cuando un día te atreves a levantar la cabeza, ya no te reconocen, porque ellos ya han construido su vida alrededor de tu ausencia. No sé exactamente cuándo mi hijo dejó de verme como madre y empezó a verme como una carga decorativa. Tal vez no fue un día, tal vez fue una acumulación de momentos, un gesto que toleré, una palabra que no contesté, una decisión que permití que tomara por mí. Y poco a poco, dejé de ser Beatriz para convertirme en la abuela, la señora, la que siempre está ahí.
hasta que un día incluso eso me fue quitado. Me arrebataron un simple menú, como si ya no tuviera derecho a elegir lo que como. Y aunque parezca un detalle mínimo, ese gesto contenía décadas de desprecio acumulado. Fue el símbolo de todo lo que ya no estaba dispuesta a tolerar. Y aquí estoy, no como víctima, no como mártir. Estoy de pie, entera, porque aprendí que la dignidad no la otorgan los hijos, ni los maridos, ni las nueras, ni la sociedad. La dignidad es interna. Y si no te la reconoces tú misma, nadie vendrá a devolvértela. Esta historia que he contado no busca compasión, busca memoria, busca sacudir a tantas mujeres que se han tragado lágrimas en silencio, que han vestido sonrisas prestadas, que han sido educadas para obedecer sin cuestionar. A vosotras os hablo ahora, a las que miran desde la ventana mientras el mundo sigue sin preguntarles nada, a las que fueron madres y ahora apenas reciben una llamada al mes, a las que cocinan sola una sopa que nadie elogia, a las que aún se visten con cuidado aunque nadie las mire. Vosotras no estáis solas y no estáis acabadas. No os dejéis convencer de que ya habéis vivido todo. No es verdad, aún podéis elegir, aunque sea una sola cosa, aunque sea cómo queréis tomar el café o qué vestido ya no os representa. A veces la reconstrucción no empieza con una gran decisión. Empieza el día que una mujer dice: hoy no espero que me pidan perdón, hoy no espero que me den las gracias, hoy me lo doy yo. Yo me lo di, me di la casa en orden, me di el derecho de no responder mensajes, me di el lujo de regalar lo que construía a quien sabría valorarlo. Y me di, sobre todo, la oportunidad de comenzar una vida nueva sin pedir permiso. ¿Fue fácil? No. Hubo noches en que me sentí sola, en que abrí la puerta esperando que alguien llegara y me dijera que había entendido todo. No pasó. Pero entonces comprendí que no necesitaba testigos, que lo que había hecho era para mí, no para demostrarle nada a nadie. Y eso me dio una paz que nunca había conocido. Hoy me levanto cuando quiero. Leo con calma. Me cocino lo que me gusta. A veces invito a alguien, a veces no. Me escribo cartas, me hablo en voz alta. Agradezco a la mujer que fui, incluso a la que se equivocó, porque ella me trajo hasta aquí. Y si no hubiera sido por sus silencios, no sabría ahora el valor de mi voz. Mi hijo ya no llama. Lucía ha desaparecido del mapa. Quizás un día vuelvan, quizás no. Si lo hacen, no serán recibidos con rencor, pero tampoco con olvido, porque perdonar no es hacer como si nada hubiera pasado. Es recordar sin dolor y decidir, desde la memoria, a quién dejamos entrar de nuevo y a quién ya no. Este mundo no está hecho para las mujeres mayores. Nos invisibiliza, nos infantiliza, nos excluye. Pero eso no significa que estemos vencidas. A esta edad, tenemos algo que nadie puede fingir: la verdad. La mirada limpia de quien ha visto caer y levantarse muchas veces. La serenidad de quien ya no busca agradar. El poder silencioso de quien ya no necesita explicación. No quiero terminar esta historia con una lección, pero si alguna mujer me está escuchando y siente que algo de esto le resuena, solo le diré esto: no esperes a que nadie te devuelva tu lugar. Tómalo, no con rabia, no con gritos, con calma, con firmeza, con elegancia. No te hace falta pelear. Solo basta con ponerte de pie y decir, aunque sea en voz baja: hasta aquí. Y verás cómo el mundo se acomoda. No por temor, sino por respeto. A veces la revolución más grande comienza con una mujer mayor que se sirve su propio café, se sienta sola en la mejor silla de su casa y se dice a sí misma: esto también es para mí. Y si alguna vez dudáis, acordaos de mí, de Beatriz, la mujer a la que le arrebataron un menú y que devolvió con una sola decisión el sentido de su propia historia, porque nunca es tarde, porque la dignidad, cuando se recupera, no se vuelve a perder, y porque a veces, solo a veces, la justicia más profunda es la que se ejecuta en absoluto silencio.